Alumnos, ¿cómo están? Les saluda la psicóloga Marlene Vázquez. Como encargada del curso de tutoría, hoy tendremos la clase virtual sobre el tema la autoestima para los alumnos del primer año de secundaria. Las indicaciones generales son las siguientes. En primer lugar, yo voy a desarrollar algunos puntos específicos acerca del tema de la autoestima y luego ustedes van a desarrollar una actividad que lo van a trabajar en su folder de tutoría. Primero van a copiar la clase y luego van a desarrollar las preguntas que se van a presentar ya cuando nos incorporemos a clase, ¿no? Entonces ustedes van a tener el tiempo para poder desarrollarlo con tranquilidad. Bien, entonces voy a dar inicio al tema sobre la autoestima. En primer lugar, tenemos que entender que la palabra autoestima, auto viene de sí mismo y estima del valor, ¿no? La aceptación, el valor, el quererse. Pues por eso que autoestima lo entendemos como el valor que tenemos de uno mismo, que tanto nosotros nos aceptamos, nos queremos, ¿no? Eso es la autoestima. Y también debemos entender que la autoestima se va desarrollando progresivamente a través de las diferentes etapas. Esto se va a dar desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, a través de aquellas apreciaciones, opiniones que nos van dando, en este caso, las personas que están alrededor nuestro, que viene a ser nuestra familia, ¿no? Esas apreciaciones que muchas veces nos dan es aquello que va a hacer que desarrollemos ya sea una adecuada autoestima o una pobre autoestima, una baja autoestima. Muchas veces, sin darse cuenta, ¿no? Las personas que nos rodean, a veces utilizamos ciertas palabras que más que generar que uno pueda corregir, daña a la persona, ¿no? Y lamentablemente eso va a hacer que la autoestima se deteriore, ¿no? Palabras, por ejemplo, como cuando uno se equivoca, ¿no? O cuando de repente no logramos algo y se utilizan expresiones como no sabes, otra vez, cuando no tú, y infinidad de expresiones que muchas veces se utilizan y que esto sin querer, ¿no? Está dañando al niño, ¿no? Dentro de lo que es la formación de su autoestima. Y como dice aquí, ¿no? La autoestima se desarrolla progresivamente desde la infancia, ya que se reciben opiniones y apreciaciones sobre lo que hacemos y cómo nos comportamos. Poco a poco interiorizamos estos mensajes y formamos nuestra autoestima. Esto se va a dar, como les decía, por ejemplo, en la niñez, a través de sus logros académicos, esto va a contribuir con la aceptación de sí mismo, ¿no? Pero ya en la adolescencia ya juega un papel muy importante lo que es el autoconcepto con la autoestima. O sea, ya están influenciados, por ejemplo, en la adolescencia por los cambios que se van dando a nivel físico, emocional, conductual, etcétera. Entonces, esto, por ejemplo, repercute dentro de lo que es las preocupaciones por tu aspecto físico, la identidad sexual, que también es importantísima en esta etapa, ¿no? En la aprobación de cómo nos vemos, cómo nos sentimos, ¿no? Si lo aceptamos, si lo rechazamos. Entonces todo esto va a determinar una autovaloración de cada una de las personas. En este caso, en la etapa que ustedes se encuentran, que es la adolescencia. Para fortalecer la autoestima, es necesario reconocer los siguientes aspectos. Tenemos el aspecto físico, cómo son y qué cosas los afectan. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta como adolescentes que los cambios que se van dando, ¿no? Físicamente, algunos son aceptados, otros son rechazados y eso no les permite poder transmitirse con confianza, con seguridad, ¿no? Se cohíben, se reprimen y también no les permite eh, ser más seguros de sí mismos, ¿no? También tenemos el aspecto intelectual. Es importante reconocer cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades, tus destrezas, ¿no? Y también cuáles son tus debilidades, cuáles son aquellas dificultades o limitaciones que consideras que tienes
para de repente trabajar y para poder lograr objetivos no solamente académicos, sino también general, ¿no? En todo aspecto de la persona. El aspecto emocional también juega un papel importantísimo en el desarrollo de la autoestima, ya que ustedes como adolescentes tienen que aprender a reconocer, aceptar y manejar sus emociones, que muchas veces tienen esa dificultad. Entonces, cuando yo reconozca, cuando yo conozca este tipo de situaciones que se dan dentro de mí, solo así yo voy a poder manejarlas, tener estrategias de cómo poder desarrollarla, ¿no? Y poder tener control de esto que yo estoy sintiendo. La autoestima se manifiesta a través de palabras, estados de ánimo, hábitos, comportamientos. Y es por eso que nos damos cuenta a través de la conducta y podemos identificar quienes tienen una adecuada autoestima o quienes tienen una autoestima debilitada. Es como decir una buena autoestima o una baja autoestima. Lo que debemos buscar es un equilibrio, ¿no? No es tampoco tener un superego, que eso tampoco, eso lo que podría generar es considerar que somos personas perfectas, y no es así, porque sabemos que tenemos limitaciones también. Y es importante reconocerlas para poder desarrollarlas. Si yo no reconozco eso, pues eh, vamos a generar otro tipo de situaciones o conflictos que no nos va a permitir desenvolvernos bien con el resto, con uno mismo y también con los demás. Vamos a ver aquí algunas características de cómo es una autoestima fortalecida o una adecuada autoestima, una buena autoestima, ¿no? Y cada uno también puede ir viendo si tiene estas características, ¿no? Dentro de su forma de desenvolverse de cada uno de ustedes. En primer lugar tenemos, reconocen sus cualidades y demuestran sus habilidades y talentos. Cuidan su aspecto personal por respeto a sí mismo y a los demás. Se preocupan por su salud física y emocional, evitando los riesgos. Eh, Esto también, ¿no? Es importante porque si nosotros estamos seguros de las cosas que sabemos que nos dañan, pues nosotros vamos a poder tomar decisiones adecuadas. Eso lo vamos a ver en los siguientes puntos, ¿no? Sienten expectativas ante situaciones nuevas. Es la edad donde pues uno quiere experimentar cosas diferentes, ¿no? Propios de la edad, porque ya ustedes se sienten que han crecido, que ya ustedes pueden manejar sus relaciones mejor, sin que nadie les diga, pero van a ir descubriendo esas expectativas, esas situaciones nuevas poco a poco, ¿no? Que hay que también, tiene que ver mucho con la toma de decisiones. Manifiestan sus sentimientos y muestran respeto por los sentimientos de los demás. A muchos, eso lo vamos a ver cuando hablemos la autoestima debilitada, les cuesta mucho, ¿no? Expresar sus emociones, expresar sus sentimientos sobre todo, ¿no? En el caso de las personas que tienen una buena autoestima, sí manifiestan, ¿no? Con confianza sus sentimientos y también expresando mucho respeto por los sentimientos de los demás. Toman decisiones correctas y actúan en base a sus convicciones, ¿no? O sea, aquí no se dejan llevar por otras personas. Saben muy bien cuáles son las consecuencias de sus actos y también las afrontan, ¿no? Y por último tenemos, manejan adecuadamente sus emociones. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las características de una autoestima debilitada o de una baja autoestima. En primer lugar tenemos, evitan demostrar sus cualidades, habilidades y talentos, lo contrario a una autoestima fortalecida, ¿no? Muchas veces se cohíben, se reprimen, eh, piensan que no son hábiles, que no tienen, que no son inteligentes, ¿no? Y eso hace de que sean inseguros y no demuestren con confianza lo que sí tienen, porque sí todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades, todos tenemos talento en diferentes áreas, pero las tenemos. Siguiente punto, descuidan su imagen o se obsesionan por ella. El cambio que se da en la adolescencia y sobre todo lo que se ve es el aspecto físico,
genera muchas veces, y sobre todo en las chicas adolescentes, ¿no? Muchas veces el mirarse, el verse y no aceptarse, ¿no? Entonces, a veces pueden decir que están gruesas cuando se les ve bien, cuando están delgadas. Entonces, esto se vuelve dañino cuando ya hay una obsesión y de pronto comienzan a buscar de repente cómo bajar de peso o evitar cómo llevar una salud, una buena salud o una adecuada salud, ¿no? Dentro de lo que es sus alimentos también, ¿no? Entonces hay trastornos también que se dan con eso, que, que, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con la anorexia, la bulimia, la ansiedad por comer. Entonces, esto puede estar dentro de lo que es cuando hay una autoestima débil, ¿no? Otro punto, descuidan su salud y tienden a correr riesgos, ¿no? Ahí un poquito lo que les estaba diciendo en el segundo punto también, ¿no? Que tienden a descuidar su salud y eso puede ser un riesgo muy grande, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí. Sienten temor a enfrentar situaciones nuevas, ¿no? Como no tienen confianza de sí mismo, entonces les cuesta mucho, ¿no? Afrontar responsabilidades, consideran que no lo pueden hacer y mientras no haya alguien quien empuje a hacerlas, ¿no? Porque por lo general los que tienen autoestima debilitada se dejan influenciar por otras personas, entonces eso es algo que daña muchísimo también, ¿no? A los jóvenes adolescentes cuando no toman decisiones por sí mismas por una falta de valoración a sí mismo. Otro punto es evaden los conflictos y las responsabilidades. No se sienten motivados para aprender o alcanzar nuevos logros. Tiene mucho que ver con el primer punto, ¿no? Consideran que no tienen capacidades, que no tienen habilidades, que no son inteligentes. Entonces eso genera que no puedan tener una iniciativa, ¿no? Reprimen sus emociones también, ¿no? Les cuesta expresar lo que sienten, lo que piensan y eso los hace pues tímidos, muchas veces se aíslan de las personas, del grupo y eso no es adecuado, eso no es bueno. Y tienen dificultad para tomar sus propias decisiones, que se dejan influenciar por otros, ¿no? Que ese es uno de los puntos importantísimos porque en realidad todo tiene que ver con esto, ¿no? Si no hay una adecuada autoestima, si no se ha fortalecido una autoestima adecuada, pues todas estas dificultades se van a ir dando y todo tiene que ver pues con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer ahora, lo que indica acá, dice actividades de todo lo que yo les he expuesto en estas diapositivas sobre qué es la autoestima, cómo se desarrolla la autoestima, cómo es que se presenta una autoestima fortalecida, una buena autoestima o una autoestima debilitada. Pues ustedes ahora lo que van a hacer es responder las siguientes preguntas, ¿no? En su folder de tutoría. La primera pregunta es ¿quién soy yo? Ustedes van a responder a su criterio, cómo ustedes entienden esto y responder abiertamente como ustedes consideran. Acuérdense que en tutoría no es un trabajo donde ustedes tienen que buscar información en internet, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cada opinión, cada respuesta que tú des es personal y eso se respeta. Es por eso que también este trabajo lo vamos a analizar en el aula, ¿no? En grupo, para ver qué es lo que ustedes han respondido y para yo poder reforzar de acuerdo a esas respuestas y también trabajar unos ejercicios para poder desarrollar un poquito más la autoestima, que sé que en algunos probablemente puedan estar presentando baja autoestima o de repente otros un superego que tampoco es el adecuado porque siempre tenemos que encontrar un equilibrio, ¿ya? Luego dice en la número 2, elabora un cuadro describiéndote. ¿Y qué aspectos van a trabajar ahí? El aspecto físico, te vas a describir, ¿no? Físicamente, si eres alto, bajo, delgada, gruesa, de ojos claros, ojos oscuros, cabello largo, color de cabello, etcétera. Todo lo que tú puedas describirte físicamente. En el aspecto cognitivo,
tiene que ver con tus capacidades, habilidades, destrezas, ¿no? Por ejemplo, unos son buenos para las matemáticas, otros son buenos de repente para la comprensión lectora, otros son buenos dibujando, ¿no? Cada uno ve cuáles son las capacidades y habilidades que tiene, eso lo va a poner, ¿no? En el aspecto conductual, ¿cómo tú te describes conductualmente, ¿no? Tranquila, muy inquieto, juguetón, etcétera. Y por último, en el aspecto emocional, ¿no? Emocionalmente, igual, poner ahí de repente eres muy sensible o todo el día estás renegando, estás de mal humor, la pasas de repente por momentos tristes, por momentos alegres, no lo puedes controlar. Describir ahí cada uno de esos aspectos personales de cada uno, no esto no nada tiene que ver con el resto. Cada uno va a ir describiendo personalmente cada aspecto. Ser lo más sincero posible, por favor. Tercera pregunta, ¿me siento bien conmigo mismo? Esta es una pregunta que quiero que sean sinceros al responder. ¿Cómo te sientes, no? ¿Te sientes bien? ¿Sí o no? Y en la 4, poner cuáles son mis capacidades y limitaciones. Tiene que ver con el cuadro que vas a elaborar, el cuadro 2. Te va a ayudar a poder determinar entonces cuáles son tus capacidades y cuáles son tus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, soy muy bueno resolviendo ejercicios, soy muy rápido, pero para desarrollar ejercicios de psicomotricidad soy muy lento, muy perezoso, etcétera, ¿no? O sea, ir viendo cuáles son esas capacidades y limitaciones para que tú también vayas reconociendo y puedas conocer de ti todo esto para que luego podamos desarrollar una serie de estrategias, ejercicios que los ayude a ustedes a mejorar y desarrollar más esa autoestima que es necesario para poder a futuro desenvolvernos como seres personas con confianza, con seguridad y saber sobre todo lo que queremos. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces esto sería todo. Gracias por su atención. Cuídense mucho.